Hola amigos, hoy estamos en la Sierra de Madrid, en un lugar remoto y vacío, y vamos a hacer una comparativa muy poco habitual. Por un lado tenemos al novísimo Kia Sorento 2021, un SUV de 7 plazas, casi 5 metros de longitud, con la última tecnología y un motor híbrido de 230 caballos. Por otro lado, tenemos al Volvo XC90, un SUV de 7 plazas, de casi 5 metros de longitud, con la última tecnología y una motorización microhíbrida de 249 caballos. En esta comparativa tan heterodoxa, vamos a intentar averiguar solo una cosa. Este vehículo lo fabrica Kia en Corea y se vende en España por 50.000 euros. Este vehículo lo fabrica Volvo en Suecia y se vende en España por 80.000 euros. Y la pregunta es, ¿dónde están los 30.000 euros de diferencia que separan un coche de otro? Empezamos. Nuestro Kia Sorento es la versión híbrida, con 180 caballos de gasolina y 50 caballos más eléctricos, para dar un total de 230. Lleva acabado Emotion Compact Luxury y tracción total. Este sería el tope de la gama Sorento hasta que llegue el híbrido enchufable. Por su parte, nuestro Volvo XC90 lleva el acabado Inscription y el motor más básico de la gama, XC90, con 235 caballos turbodiesel y otros 14 de su pequeño motor eléctrico de asistencia, que totalizan 249. Es cierto que el Volvo es 14 centímetros más largo, y eso le da una ventaja de partida, pero sus capacidades, equipamiento, prestaciones y consumos no están demasiado alejados, y sobre el papel podría parecer que son rivales directos, aunque el abismo de precio que los separa nos indica lo contrario. Vamos a compararlos hasta el último detalle para intentar encontrar en qué consiste esa diferencia entre ambos de nada menos que 30.000 euros. Empecemos analizando el diseño exterior de ambos coches y empecemos con el frontal. Vamos con el Kia. El morro del Kia nos evoca la nariz de un tigre, el Tiger Nose, le llama la propia Kia. Esta parrilla de plástico con relieves negros tiene un guiño deportivo combinada con las entradas de aire inferiores. Es un coche moderno, fresco, atractivo y recién salido al mercado. Pero veamos ahora el frontal del Volvo XC90. Este Volvo lleva en el mercado 5 años, que en términos automovilísticos es una auténtica eternidad. Y sin embargo, conserva en su frontal, sin concesiones a la deportividad y sin concesiones a las modas, la belleza canónica del Partenón de Atenas. Antes de irnos del frontal a los laterales, tengo que pararme en algo obligatoriamente, que es en el logo de cada marca, Volvo y Kia. Mucha gente paga la diferencia entre un coche premium y un coche convencional simplemente por lucir la marca en el frontal. Pero el objetivo de este vídeo es precisamente obviar ese detalle e intentar encontrar el valor en cada uno de los coches en sí mismo, no por la marca que lucen. Y ahora sí, vámonos al perfil y vamos a seguir analizando el diseño de uno y otro. Vamos ya con el diseño lateral de nuestros dos vehículos. En diseño industrial, lo más importante por encima de todo son las proporciones. Después estaría lo que podríamos llamar el estilo y por último quedarían los detalles. Así que vamos a analizar en ese orden ambos perfiles. Empezamos por el Kia. El Kia es un coche mucho más bajo, con mucho menor altura al suelo. Es un coche también más bajo en el techo, tiene menor altura, y es un coche más alargado. Las proporciones son longitudinales. Sin embargo, en el Volvo, que es un coche más grande, tiene 14 centímetros más de longitud, se ha compensado ese exceso de longitud con mayor altura, para darle unas proporciones perfectas. Vamos ahora con el estilo, que sería el segundo peldaño en diseño industrial. En este caso tenemos un estilo más agresivo, más deportivo, de un coche más pegado al suelo. De hecho, la estética de este coche es una estética tirando a mercado americano, sobre todo en la parte trasera.
Es un coche moderno, es un coche dinámico, que nos habla de una sensación de prestaciones, una sensación de dinamismo. Mientras que en el caso del Volvo no hay modas, no hay ese dinamismo, lo que hay son las proporciones y el estilo más clásico e intemporal que hacen que un coche de hace 5 años parezca absolutamente moderno. Es un estilo que podríamos llamar intemporal, absolutamente intemporal. Y vamos ahora ya con los detalles. Fijaros en las ruedas. La rueda del Kia lleva llanta de 19 pulgadas y un neumático mucho más eficiente, mucho más estrecho que el del Volvo. La altura al suelo también nos sirve para que pase menos aire por debajo y el coche sea más eficiente. Y tenemos aquí un primer detalle que me llama la atención, que es un ornamento. Este objeto, esta placa que hay aquí de plástico, lo único que hace es dibujar una línea para acompañar el diseño del coche. Es un puro adorno, al igual que esta especie de aleta de tiburón que dibuja una silueta en caída. Esta silueta en caída, junto con la caída de la ventanilla, nos engaña a la vista y nos hace pensar en una caída de techo más deportiva, cuando en realidad el techo se mantiene muy alto para preservar la altura de las plazas traseras. Pero el coche intenta engañarnos, el diseño intenta engañarnos y hacernos ver un coche más deportivo con una caída de techo más acentuada. Si nos vamos al Volvo XC90, vemos una ausencia de ornamentos. El único detalle que es puramente estético sería esta franja inferior en color cromado. Todo lo demás son muchas menos líneas, muchos menos detalles, mucho más paralelismo, mucha más horizontalidad y, desde luego, en la parte trasera Volvo no pretende simular una caída de techo, no pretende simular deportividad, sino que lo que hace es decirnos: este es un coche familiar, las líneas son paralelas entre sí, faro trasero, ventanilla trasera y todo va en vertical y horizontal. Es un coche mucho más simple y gracias a eso es un coche mucho más elegante, a mi entender. Así que tendríamos un coche deportivo a la última moda por un lado y un coche canónico e intemporal por otro. Antes de pasar a la trasera, fijaos en un último detalle. La rueda del Kia Sorento parece mucho más pequeña que la rueda del Volvo. Y sin embargo, la diferencia es tan solo de un 1,7% de diámetro. Son prácticamente idénticas. ¿Cuál es la diferencia? Volvo lo ha apostado todo por la proporción de la llanta respecto a la rueda respecto al paso de rueda y el paso de rueda respecto al coche, y Kia lo ha apostado todo a la eficiencia de un neumático mucho más barato y mucho más fácil de cambiar. Y ahora sí, vámonos a ver las traseras de los coches y a seguir analizando las diferencias. Vamos ya con la parte trasera y empezamos con el Kia. En mi opinión, la parte trasera del Kia es quizá la parte más característica y más atractiva, y es la que le da tal vez ese genuino sabor americano. Yo creo que probablemente es por estos faros divididos en lamas verticales muy cuadrados que recuerdan a la primera generación y algunas más del Ford Mustang. Es una trasera con un tinte que yo diría deportivo. Pero si nos vamos al Volvo XC90, lo que vemos son líneas más sencillas que no pretenden una deportividad y, sobre todo y por encima de todo, estos faros que forman una preciosa curva en 3 dimensiones y casi se podrían calificar como una escultura. Y aquí me quiero parar también en otro detalle. Imaginaos la dificultad que tiene diseñar, construir e incluso transportar esta pieza de plástico con esta forma tan peculiar, pero que el diseñador dijo tienen que ser así, frente a la dificultad de diseño, mecanización, incluso almacenaje de estos faros cuadrados mucho más sencillos. En eso invierte Volvo, en una estética intemporal, en una estética original, y la personalidad Volvo queda totalmente definida en estos faros y en esta trasera. Vamos ya con los interiores y vamos a empezar con el Kia Sorento. Empecemos con el estilo. El estilo de este vehículo es un estilo claramente americano, es un estilo tosco, con
ventiladores amplios, una consola central ancha, unos mandos muy gruesos, como por ejemplo el de la palanca de cambios, que es un dial enorme, y esa sensación de robustez que tanto gusta en el mercado americano. El segundo mensaje que nos da el estilo de este vehículo es de que aquí hay mucha tecnología, pantallas enormes con alta definición, botones que se acumulan en el volante y en definitiva nos traslada el mensaje de que aquí hay todo lo que puedas necesitar en electrónica. En cuanto a materiales empleados, vemos una clara abundancia de plásticos. Aunque el volante es de una piel muy agradable, al igual que los asientos, que me parecen sobresalientes, el resto del coche o tiene plásticos ligeramente mullidos o directamente plásticos duros, incluso que emiten otros materiales, pero que son plástico. Por ejemplo, esto podría ser aluminio, es plástico, esto podría ser un acero cepillado, es plástico. Y en la consola central es quizás donde más se notan los plásticos duros. De hecho, en el vídeo que hizo mi compañero Juanma, hablaba de la calidad de ajustes como algo muy a destacar en este coche, pero en esta prueba más a fondo, en el que hemos tenido el coche varios días, sí que es verdad que notamos unos ciertos crujidos, sobre todo en la consola central, porque está hecha exclusivamente de plásticos duros. En definitiva, es un diseño coherente con el resto del vehículo, con una estética coherente con la estética exterior, sobre todo con la parte trasera tan americana que veíamos antes, pero donde el ahorro de costes sí que está presente de alguna manera en materiales y ajustes. Y otro detalle, la pantalla, la enorme y preciosa pantalla de alta calidad, está flotante sobre el salpicadero en un esfuerzo de diseño quizá no tan afinado como podría ser una pantalla mejor integrada en el salpicadero. Pero vamos a ver ahora, en el caso del Volvo, ¿qué nos encontramos? Vamos ahora con el interior del Volvo XC90. Os recuerdo que es un coche de hace 5 años. ¿Os acordáis de lo que os comentaba en el exterior, del diseño de las líneas, de la simplicidad y de la elegancia y coherencia que tenía todo? Pues eso se traslada de nuevo al interior. Sencillez, simplicidad de líneas, integración de la pantalla no solo en el salpicadero, sino con los propios aireadores, en una única pieza muy sencilla. Se ha eliminado incluso el tirador de la guantera, reemplazado por un botón que la abre y la cierra. Esto es minimalismo, esto es diseño. En cuanto a materiales, prácticamente todo lo que está a la vista o es noble, como piel, madera real, madera cepillada, o lo parece. Incluso la consola central, el punto débil del Kia Sorento, en este caso tiene una cantidad enorme de madera cepillada, piel alrededor y moqueta en los laterales, donde el Kia llevaba plásticos duros por doquier. Lo mismo sucede con el volante y lo mismo sucede con todos los elementos que están al tacto. Son elementos agradables. Es una experiencia, digamos, sensorial. Tacto, vista, todo se combina. En cuanto a ajustes, es una cabina perfectamente ensamblada, perfectamente construida para que nada pueda crujir a lo largo de los años. Y por último, algunos detalles. Me llama la atención la integración de los altavoces Bowers & Wilkins, un equipo de sonido de 2700 euros opcionales que lleva esta unidad y que es uno de los mejores equipos de sonido que puedes comprar a día de hoy dentro de un coche. El cuero de los asientos también es maravilloso, al igual que su ergonomía. La ergonomía de los asientos Volvo siempre ha sido famosa por lo cómodos que son en viajes largos. La coherencia, por lo demás, del cuadro minimalista, sencillo, la amortiguación en el desplazamiento de los menús de la pantalla, insisto, una pantalla de hace 5 años que aún hoy tiene una definición perfecta, todo, absolutamente todo es coherente con la experiencia de viajar en un Volvo. Vamos con los maleteros y empezamos por el Kia Sorento. Este maletero está tapizado en un tejido áspero que evitaría sonidos y deslizamientos de lo que llevemos aquí atrás. El tapizado llega hasta casi el borde del suelo. A partir de aquí tenemos plásticos duros en el paso de rueda, en las paredes, hasta arriba. Kia nos ofrece un kit de triángulos en una bolsa de color rojo con el anagrama de Kia que mediante un velcro se fija al suelo en el punto en que queramos. Y finalmente, mediante un tirador, tendríamos aquí un pequeño compartimento con la batería, el gancho de emergencia y el gato.
También podemos ver que en las plazas traseras, la sexta y la séptima tienen sus propias tomas USB y su propio mando del aire acondicionado. Vamos a ver ahora el maletero del Volvo. El maletero del Volvo está tapizado en una moqueta mullida, suave y con espesor. Esa moqueta llega hasta todas las esquinas, incluso tapiza las paredes prácticamente hasta arriba. Además, Volvo nos ofrece un separador que se levanta para evitar que bolsas que se puedan poner aquí se desplacen hacia adelante. Y dentro de este separador hay una goma para fijar todavía más lo que queramos transportar. Mediante esta asa, que tiene como una especie de movimiento ascendente, nos da acceso al gancho de emergencia, el gato y los triángulos de emergencia quedarían aquí integrados y ocultos a la vista. Además, Volvo nos ofrece un curioso estuche con la tipografía de Volvo y el anagrama de Volvo de primeros auxilios en el que podríamos guardar vendas o cualquier otro elemento que queramos llevar en el coche. Este estuche tiene su propia goma retenedora en un lateral del maletero que la mantiene fija. Las plazas traseras disfrutan de aireadores, reposavasos y reposabrazos, pero no tienen su propio mando de aire acondicionado ni tampoco tomas USB. Ahí este coche se nota que es de hace 5 años y todavía no habían pensado en la posibilidad de recargar móviles aquí atrás. No podemos hablar de un coche premium sin hablar de sus posibilidades de configuración. El XC90 ofrece 11 colores, 7 estilos de llanta, 11 tipos de asientos de cuero que se combinan con diferentes maderas y colores en salpicadero, puertas y moqueta, 6 packs de equipamiento adicional y 68 opciones y accesorios. Si tomamos otro ejemplo similar, como un Mercedes GLE, nos volveremos a encontrar con 11 colores de carrocería, 16 diseños de llanta, 8 tapicerías, 6 estilos en molduras de madera, aluminio o fibra de carbono, 29 paquetes de equipamiento y casi 100 elementos de equipamiento y accesorios adicionales. Un coche premium se hace a medida con la idea de que prácticamente no existan dos iguales. Tu coche es único. Mientras tanto, en Kia tienen que simplificar su cadena de montaje para ofrecerte el mejor precio. Así que solo puedes elegir el color exterior entre una paleta de 10 opciones. Al ser el tope de gama, no hay más posibilidades. Lo lleva todo de serie en una única configuración posible de colores y materiales. Vamos ya con la dinámica y vamos ya con el Kia Sorento. Este vehículo es híbrido, por lo tanto tiene un arranque en modo eléctrico que lo hace muy silencioso, sobre todo en ciudad. También en las frenadas, al retener, apaga el motor y recupera energía eléctrica. Esto lo hace un coche muy confortable, sobre todo en situaciones de arranque y parada. Pero vamos ahora en una carretera de curvas bastante pronunciadas, bastante irregular de asfalto, y me gustaría comprobar la agilidad y la sensación que me da este coche en movimiento. Así que, con vuestro permiso, voy a poner el modo Sport, que hará un poco más de ruido, pero me va a permitir una mayor sensibilidad del acelerador y una mejor respuesta cuando le pida algo de potencia. Bueno, la sensación de aislamiento es excelente. Hay un silencio de marcha increíble y el coche tiene una dinámica bastante agradecida, bastante por encima de lo que se podría esperar en un vehículo de 7 plazas de este tamaño. La suspensión tiene un tarado, diría que tirando a firme, sin dejar de ser cómodo. Y me está pareciendo un coche incluso bastante ágil. Bastante ágil dentro de lo ágil que puede ser un coche de este tamaño y de estas proporciones. El pedal de freno me gusta mucho el tacto que tiene poco recorrido y mucha precisión. Y la verdad es que dinámicamente este Kia Sorento es un coche que sorprende para bien. Como experiencia de conducción, me parece una experiencia bastante dinámica, sorprendentemente interesante, iba a decir divertida, pero creo que sería pasarse, y me da la sensación de que Kia, al menos en la versión europea, se ha fijado en sus rivales de Peugeot con el 5008, de SEAT con el Tarraco y cualquier otro vehículo en el que podáis pensar de 7 plazas de este segmento,
y se ha esforzado especialmente en que en comportamiento el coche no deje nada que desear. La dinámica de este vehículo incluso lo hace parecer más ligero de lo que es. La verdad es que el Kia Sorento me gusta bastante al volante y está bastante por encima de mis expectativas. Vamos a ver qué tal se conduce el Volvo XC90. Este Volvo XC90 es turbodiesel y solamente microhíbrido, por lo tanto siempre funciona con el motor térmico encendido. Eso hace que el motor se escuche bastante más, especialmente en ciudad y en situaciones de arranque-parada. Pero una vez en carretera, el aislamiento es francamente bueno. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice con el Kia Sorento. Voy a poner el modo dinámico, que afecta a la suspensión neumática, poniéndola más firme, y voy a buscar un poco las cosquillas a este Volvo XC90 a ver qué sensación me da. Bueno, está claro que balancea muy poquito en las curvas y que la suspensión neumática está haciendo su trabajo para contener la inercia. Pero aún así, este coche se siente más pesado, se siente más grande, se siente claramente menos ágil que el Kia Sorento y directamente me invita a no correr. El motor empuja con muchas ganas, no penséis que le falta empuje. La suspensión sostiene el coche muy bien, no penséis que tiene demasiado balanceo. Es la pura inercia lo que hace que el coche se sienta un poco más torpe y un poco menos ágil que el Kia Sorento. Aquí la experiencia consiste en ir aislado, en ir en silencio, en ir disfrutando de este salón rodante. Pero no consiste en absoluto en correr, en forzar o en buscar los límites de adherencia. Este coche no hace eso, no le gusta hacer eso. De hecho, voy a ponerlo en modo confortable otra vez. Comfort le llama uso diario, ablandando las suspensiones, bastante más blandas las suspensiones neumáticas. Y ahora es cuando encuentro la verdadera naturaleza de este coche. Un coche para rodar tranquilo, en una sensación de silencio, de confort, envuelto en esta atmósfera minimalista y nada de correr o apurar las frenadas o las curvas. Esta experiencia es completamente distinta y el enfoque del coche es completamente diferente. No es que el Sorento sea un coche deportivo, pero este digamos que es un coche claramente rutero, silencioso y cómodo, muy por delante de cualquier pretensión deportiva. Y hasta aquí nuestro vídeo comparativo entre un SUV de marca generalista y un SUV premium. Y es ahora cuando yo debería responder a la pregunta de ¿dónde están los 30.000 euros que separan estos dos coches? Pero no lo voy a hacer, no lo voy a responder. Esos 30.000 euros de distancia han ido pasando delante de ti, escena tras escena, a lo largo de todo el vídeo. Así pues, si los has visto pasar, si has visto pasar esos 30.000 euros, posiblemente has comprendido la experiencia premium y posiblemente seas un público objetivo para un producto tipo el Volvo XC90. Por el contrario, si lo que has visto son dos coches familiares prácticamente similares, sin duda deberías ahorrarte esa diferencia y, en este caso, quedarte con el Kia Sorento. Os voy a dar también mi opinión personal. El Kia Sorento es un producto brillante, un auténtico familiar, práctico, repleto de electrónica y un medio de transporte moderno, atractivo, repleto de espacio y con muchísimas virtudes, entre otras, una dinámica sorprendentemente buena. Por lo tanto, me parece un producto muy atractivo. Pero el Volvo XC90 no es un medio de transporte, es una experiencia auditiva, visual, táctil, incluso olfativa. Es una experiencia premium. Es un coche, pero podría ser una casa, podría ser un reloj
o podría ser un abrigo. Esa experiencia premium se llama lujo y el lujo tiene un precio. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.